Seguimos disfrutando, seguimos viendo distintos géneros. Ya hemos visto algunas novelas, hemos visto algunos de los espectáculos artísticos también. Y ahora vamos a hablar de los cuentos. Mamá quiere ver las rosas y otros cuentos es de una autora santafesina que nos relata un poco desde el dolor y desde las emociones. Y lo que busca es eso, emocionarte justamente. Y vamos a ver un poco más en detalle este cuento y cuántas emociones nos trae a nosotros. Estamos en Santa Fe, en el espacio Toda. Queremos agradecerle a Marcelo Jorge y a Ezequiel Pereyó que nos reciban en un lugar tan lleno de arte y de libros. Y nos encontramos para conversar con Patricia Severín sobre su nuevo libro, Mamá quiere ver las rosas. ¿Cómo andas, Sisi? ¿Todo bien? Estamos muy contentos, vuelvo a decirlo, en este espacio maravilloso de toda Santa Fe. Y quiero agradecer especialmente a Rubén Duc, de Editorial Contexto, por tener este libro entre las manos, y también a Juan Basterra, que fue el director de la colección La Tierra Sin Mal, de la cual participo con este libro, junto a otros autores del noroeste argentino. Una celebración tener este libro en las manos. Lo primero que me gustaría saber es cómo surge esta propuesta de compilar estos libros, estos cuentos para ese libro. Bueno, hace un tiempo atrás tuvimos un encuentro en Misiones, todos escritores de NEA, y allí se habló de la posibilidad de replicar estos encuentros y de publicaciones de todos escritores de la Mesopotamia. No pudimos replicar el encuentro porque, bueno, por los motivos que ya todos sabemos, pero Rubén se jugó, digamos, en estas épocas difíciles, en editar esta colección y nos propuso que sean cuentos o novelas. Como la novela que yo tenía todavía le faltaba corrección y ellos estaban un poquito urgidos con la presentación del material, hice esta antología, que hacía mucho que yo tenía ganas de hacer una antología personal, o sea, buscar los que para mí son mis mejores cuentos, no sé, el público lo que dice, los lectores, y bueno, los uní en este libro, también colocando dos inéditos, ¿no? Esa era mi pregunta, si eran todos inéditos, ya había, es una combinación de los mejores cuentos publicados y nuevos. Sí, hay dos nuevos y uno es el que da el nombre al libro. Sí. Que es el primer cuento de la colección, Mamá quiere ver las rosas, y yo quisiera que nos leas un fragmento de ese cuento y que nos vayas diciendo por qué el título. Muy bien. Mamá quiere ver las rosas. Me encierro en el baño y saco las llaves de mi bolsillo. Tengo el manojo conmigo. Abro las dos canillas para que el agua salga con estrépito. Para no escuchar nada más que eso. El agua chocando contra el fondo del lavabo. Bajo la tapa del inodoro y me siento. Me agarro el vientre con las manos. Su dentadura está dentro del vaso. Cuento los dientes uno por uno de izquierda a derecha. El pegamento abierto sobre la repisa derrama un chorrito transparente. Quizá podría pensar en otra cosa, en que el sol, en el amor, en llevarla al rosedal. Pero no puedo. El picaporte se mueve. Miro las llaves, están todas. Dos golpecitos suaves y su voz del otro lado. Bueno, hice que, digamos, del título de este primer cuento, puse el título al conjunto, porque creo que el título engloba dos cosas que tienen muchos de estos cuentos: belleza y nostalgia, o melancolía. Entonces, por eso quedó como título del conjunto de cuentos. Muy evocativa realmente. Una de las preguntas que me surgía a medida que iba leyendo los cuentos era, primero, ¿por qué
ese agrupamiento entre acá y allá, porque está dividido en dos partes, y hay cuentos bajo un título y cuentos bajo otro. Entonces la idea era saber por qué. Bueno, es porque yo trabajé mucho en el campo. Entonces, antes mi vida era unir y venir entre el campo y la ciudad. Y quiero unir, sobre todo en este libro, esos dos ambientes, ¿no? Esos dos ambientes, esos dos espacios en donde funcionan las cosas de forma tan diferentes. Uno tiene distintos climas, ¿no? Distintos climas, distintos ambientes culturales, en donde se dan, por lo tanto, distintas anécdotas, distintas historias, distintos personajes. Y es por eso que está compilado aquí y allá, pero bueno, todo tiene, digamos, el hilo conductor, las historias tienen el hilo conductor de los dolores y las cuestiones que le pasan a los personajes de cada parte. Lo que me lleva a preguntarte cuál es el rol de lo autobiográfico, hasta qué punto recurrís a experiencias personales para escribir tu literatura. Yo siempre recurro a experiencias personales. Escuché la otra vuelta que se llamaba esto, literatura de la experiencia, y me gustó mucho ese término. En realidad, cuando yo empecé a escribir, estaba muy mal visto que vos coloques experiencias personales en los textos. Por eso nunca lo decía, y nadie lo decía. Pero a medida que transcurrió mi carrera literaria, me fui dando cuenta que debía ser completamente fiel a lo que me dictaba el interior mío de lo que yo debía escribir. Y dos mujeres, Isabel Allende y Marcela Serrano, me hicieron ver el porqué de escribir desde lo autorreferencial. Las mujeres estamos casi siempre en un adentro, que es la casa. Entonces, ese adentro remite a otro adentro, que es el interior de cada una. Y eso hace que escribamos sobre determinados temas que no escriben en general los varones. Los varones siempre están en una afuera. Por lo tanto, me amigué con esta manera de escribir, y a partir de que leía a Lucia Berlin, que es una autora norteamericana que tiene unos cuentos maravillosos, de ahí en más no tuve duda que lo mío era lo autorreferencial o la autoficción, que es, digamos, tomar una anécdota, un momento, algo, y ficcionalizarlo. Como por ejemplo, te di un ejemplo de uno de los cuentos, El muro de viento, está relatado, que es la experiencia de cuando el hombre llegó a la luna. Bueno, ¿en qué se toca con mi propia experiencia? En que mi papá era astrónomo aficionado y él enloqueció con esto de querer ver la llegada del hombre a la luna. Y nosotros también, ¿pero por qué? Porque compró el televisor. Si no, era lo más importante, porque íbamos, si no, todas las tardes a mirar la serie en la casa del vecino, claro, que ponía todos banquitos así, nos poníamos como en el cine, con mirando. Exactamente. Esos nombres fabulosos, Patricia, porque uno nunca sabe si realmente existieron, pero los nombres están tan bien usados que tiene que haber existido alguien que se llamaba Ricardito Romagnoli. Sí, era el vecino. Yo ya lo veo. Nada más que le modifiqué un poquito el apellido porque no se debe poner. No. Pero para mí ya es parte de mi infancia, Ricardo Romagnoli. En el prólogo al libro, Carlos Morán hace referencia a dos cuentos en particular, que son los que a él más lo impresionaron, que son Chanchos y El Hada Negra. Lo que a mí me interesó justamente de esa elección de Carlos es que los dos cuentos tienen una técnica muy diferente para cerrar. En El Hada Negra se abre una serie de interpretaciones acerca de la última acción del personaje de bajar una ventanilla, mientras que en Chanchos el lector ya sabe una página antes qué es lo que pasó y hay un personaje que queda en ascuas hasta el final. Quería saber cómo lograbas esos finales tan sorprendentes, tan diferentes.
Yo creo que cada relato te llama no solo a su forma de escritura, sino también a su despliegue y su cierre. Bueno, Chanchos, por ejemplo, también es una anécdota que sucedió hace poco acá en Santa Fe, o sea que es un hecho verídico en el cual a un camionero se le cae el fondo del camión y se desparraman los chanchos e inmediatamente comienza el saqueo. No solo de la mercadería que llevaba, sino también de su vehículo, de parte de su vehículo. Bueno, a medida que fui escribiendo este cuento, se fue desarrollando hacia ese final previsible, digamos. En cambio, en el otro cuento, que es el infierno que vive una madre yéndose a su lugar con su beba que ha fallecido en los brazos, quería yo que quede como más ambiguo, ¿no? ¿Por qué baja la ventanilla en un momento del país en que eso no debía hacerse, ¿no? Así que bueno, pero ya te digo, es como que cada relato va llamando no solo su forma, sino también su manera de tener el desenlace. Bien. Bueno, en la Hada Negra, que realmente me tienen ascuas todo el tiempo, hay dos conflictos muy grandes que tienen que ver con el sufrimiento de la protagonista que lleva a su beba en el auto y no deben ser detenidos en todo el camino, y el hecho de que hay controles en la ruta que podrían desbaratar todo ese traslado que evidentemente es ilegal. O sea, quisiera leerles un pedacito para que vean el clima que crea ese cuento. La mujer que acompaña al conductor dice: yo entretengo al conductor, no se preocupen. Él no se cansa nunca, por algo es viajante. Una sirena corta la noche que flota en esa niebla espesa, y ella, Nora, embotada por el vaho de la cabina, cierra los ojos, los aprieta. No es una ambulancia, pero el sonido taladra igual. Punza como una herida infectada. La herida chupa el ruido de una caja de resonancia, se instala allí, apilló su cabeza igual que la otra vez. No puede taparse los oídos, lleva a la beba en brazos, pero sigue con los ojos cerrados hasta que duelen. Las sirenas se acercan. Ella gira la cabeza y de reojo mira a la beba. Un control. En este cuento especialmente, el afuera es un reflejo de la interioridad de ese personaje, o sea, del infierno que está transitando ese personaje. Sí, eso es uno de los cuentos que yo noto que tiene un contenido, o sea, un peso de la afuera mucho más grande que otros. Incluso desde el título mismo. Es la helada negra, y la helada negra es cuando, al momento de caer la helada, a la madrugada, cuando está ya amaneciendo, empieza a soplar viento sur. Entonces la tierra queda negra y rasa. Esa es la helada negra, hay un reflejo, sí. Del exterior, del exterior sobre esa oscuridad de ese auto. Noto que hay muchos cuentos que tienen un contenido social fuerte, Pedacito de chocolate sobre la matanza de Seiza, se llama así, Señorita Magdalena, Corazón de Guiso. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo combinas? Porque como escritora también me pasa que me cuesta combinar, poner en un mismo texto ese exterior conflictivo con la interioridad del personaje. Y vos lo lográs muy bien. Quiero saber cómo haces. Bueno, no sé si puedo en realidad explicártelo tanto, sino como esto que dijimos antes de la literatura de la experiencia. Yo estuve en Ezeiza, entonces después, cuando llegué era muy jovencita, y cuando llegué no me cerró la explicación de esa matanza. Y creo que eso te queda en algún lugar de vos siempre, hasta que en un momento justamente quise escribir sobre esa jovencita que se va a Ezeiza detrás del amor, en realidad, no detrás de la política, pero a su vez también quise hacer una denuncia de lo que pasaba. Y bueno, y esto pasa también en otros cuentos, en que el personaje
es parte de ese conflicto, porque también yo soy muy crítica de, digamos, de mi clase social, por decirlo de algún modo, porque creo que el escritor, la escritora, tienen, por lo menos yo lo veo de ese modo, la obligación de mirar un poco más allá. O sea, mirar un poco debajo de lo que aparenta la realidad y sacar conclusiones al respecto. Es por eso que muchos de los cuentos tienen esta crítica, no sé si solapada o, bueno, o muy de relieve, que vos te mencionabas. Hay un párrafo que quiero que leas de Corazón de Erizo. En Corazón de Erizo, la protagonista va a su fiesta que se hace en un campo y se siente muy fuera de ese círculo porque su familia ha sido despojada por otro familiar de lo que les pertenecía. Entonces tiene una mirada muy irónica, entre amorosa y despectiva de las personas que están reunidas ahí. Y hay un párrafo donde explicas muy clarito cómo se sentía esa chica. Bueno, dice así: escuché las risas que venían del grupo que me comandaba el tío. Vi los apretones de manos, las palmas que golpeaban su espalda. Su nueva adquisición, una bóveda en el cementerio de la Recoleta, una de esas que algún heredero lejano de nobleza incierta vendía como último recurso. Ya nadie podría dudar de que el linaje del tío se arraigaba definitivamente en el puerto de Buenos Aires. Legitimaba su fortuna. Allí, donde trasladaba sus muertos, quedarían atados los vivos. Está clarísimo. Está clarísimo. Es un cuento hermoso. Una de las cosas que noté como recurrentes en todos los cuentos es el uso de objetos símbolos. Entre ellos, los que entran a los títulos, como la valijita, o Pandorga, que es el nombre barrilete, o el machete que aparece en el cuento junto con el barrilete, muro de viento. Por ejemplo, muro de viento, ¿vos lo ves como un símbolo o te gustó la frase nomás? Bueno, yo nunca pienso en eso cuando estoy escribiendo. Eso sale luego solo, por la mirada del lector. Qué Jamás pienso en el símbolo. Ajá. El muro de viento, además de querer narrar cuando llegó el primer televisor a casa y la obsesión de mi padre por el universo, también quise narrar la distancia que yo siempre sentí que tenía con él. Eran otras épocas y en general los progenitores no tenían una llegada muy amorosa a sus hijos. Entonces, esa distancia que yo siempre sentí que tenía con él, quise que se viese reflejada en el cuento. Y para hacer el cuento, ya sabes que las escritoras leemos mucho y los escritores leemos mucho para documentarnos. Cuando leí cómo fue el tratamiento que se dio a los astronautas, decían que había un muro de viento que les hacían para que lo externo no pudiera contaminarlos. Antes de partir hacia la Luna, claro. Entonces, yo pensé que ese muro de viento venía muy bien también para la figura de mi papá. Sí, me pareció un hallazgo científico. Pero salió de la lectura, eso salió de la lectura que hice de lo que pasaba con los astronautas. Yo me enteré de ese detalle por el cuento, no claro, sabía. yo tampoco, pero bueno, fantástico. Es como te digo que para determinadas cosas recurro siempre a la investigación. Perfecto. Y hay Pandorga, que es la Pandorga, que es un cuento acerca de que parece que es acerca de un barrilete, sí. Parece, pero desde el principio hay un machete, y ya sabemos que cuando aparece un arma hay que usarla. Haces alusión a situaciones de violencia sufridas por mujeres, que después aparece nuevamente en un paso atrás, ya violencia simbólica, o en la Betty en el andén de Huasqueros, donde hay una mujer que está
oprimida por la pobreza y por el uso de su cuerpo. Entonces quería saber cómo te relacionabas con ese tema que es tan candente, desgraciadamente. Bueno, te quiero decir que cuando yo comencé con el feminismo, nadie era feminista. O sea que se contaban con los dedos de una mano las personas, las mujeres que hablaban o se manifestaban con lo patriarcal. Por eso, siempre en algunos de mis cuentos sale esta impronta, ¿no? De, digamos, el confinamiento de la mujer, la violencia hacia la mujer, sobre todo, también, bueno, en cualquiera de los lugares, ¿no? En los lugares muy humildes, pero también en los otros lugares, que es una violencia más solapada. Es una violencia de la palabra, sí. Claro, se disimula más una violencia psicológica. En los lugares más humildes, yo cuando vivía en Reconquista, una chica, una adolescente, empezó a trabajar conmigo y sigue todavía ahora trabajando en la casa de mi mamá, y ella me trajo siempre anécdotas de su barrio. Y realmente era una argamasa espectacular para escribir. Entonces, con muchas anécdotas de su barrio, yo escribí este cuento de la Pandora, que así se llama en el norte, claro, la Barrileta. Claro. Después lo que noté también, bueno, mezclado con todo esto, con todo este talento con la palabra, la aparente facilidad. Quiero que hay un término que se llama sprezzatura, que significa poder hacer que parezca sencillo algo que en realidad lleva un trabajo. Parece muy sencillo la forma en la que mostrás el dolor, ya sea a través de acciones de personajes o a través de las sensaciones físicas que acompañan el dolor. ¿Eso te sale así de fácil como parece? No, se trabajó a lo largo de toda esta cantidad de años que escribo. Es muy difícil. Es muy difícil, y siempre lo que quiero es, en realidad, que la punta del iceberg dé por entendido lo que hay debajo. O sea, economía de recursos y palabras. Pero para eso hay que trabajar mucho, porque la punta del iceberg solo te muestra la punta. Sí, que tiene que ser lo esencial, y más. Exacto. Y es complejo saber hasta qué punto hay que decir, porque si decís un poco, te quedás afuera. Y si decís mucho, ya se pierde la belleza que se está por contar. Claro, entonces, claro, exactamente. Entonces, bueno, es escribir, reescribir, cortar, recortar, hasta que quede. Llegar a esto que yo voy a leer. A ver. Que se trata de, es el cuento El hombre que más amó a su hermana. Se trata de, bueno, no voy a contar todo el cuento porque van a leer el libro, pero hay un hombre que se había obsesionado con una hermana que le murió. Entonces este hombre aparece con una caja. Y las protagonistas se enteran de esto a través de la policía. Me di cuenta de que la policía no sabía por dónde empezar. Daban vueltas tratando de explicar algo. Más allá, sentado, el sepulturero. Lo llamaron. Él estaba deseoso de contarme. En la mochila también tenía una pala. Se desplegaba por el mango, dijo. Arruinó todo. Sacó el rosal, desparramó la tierra. Hizo un agujero bien profundo, señorita. No podíamos pararlo. Tuvimos que llamar a la policía. Dijo que la venía a sacar porque ella no estaba allí. Que él la tiene, ahí. Y señaló la caja de plástico que aferraba el muchacho entre los brazos. Atilio Crespi estaba sentado en un banco de madera, la espalda recostada sobre la pared. Tenía los ojos cerrados y se balanceaba arullando la caja, meciéndola tiernamente como si abrazara a un bebé. Bueno, yo leo estas cosas y termino. Ahí se nota el sufrimiento del personaje, pero sin necesidad de decir nada, solamente mostrando la manera en la que se balancea y la acción de desenterrar. Este es un libro, un cuento que me costó mucho escribir, porque también está apoyado sobre una experiencia familiar
de mi hermana que falleció y que pasó una cosa similar. Lo que pasa es que yo nunca después sé qué hay de ficción y qué no, en lo que pongo se mezcla, se entremezcla todo. Pero bueno, fue un desafío escribir este cuento. Se nota que el dolor es real. Sí. Entonces, lo que podés transmitir perfectamente es que yo no sabía hasta dónde era cierto, pero el dolor, la manera en la que está mostrado y después explicado en el cuerpo de la mujer que narra, se siente. Bueno, o sea que gracias Susana. Y lo último que te quería preguntar era algo que me llamó la atención, la cantidad de personajes sujetos al alcohol. Muchos hombres que beben demasiado. ¿Casualidad o no? No, casualidad no. A veces en los lugares rurales sobre todo, o en los lugares más humildes, las personas, sobre todo los hombres, no tienen otra salida que drogas no había antes, que aferrarse a su tetrabric, ¿no? Es una salida, me parece a mí, por el entorno que lo sofoca, ¿no? Y que bueno, obviamente lo pude comprobar, ¿no? A esto, y entonces bueno, también trato de traspasarlo a la adicción. Sí. Y las mujeres que sufren. Y las mujeres que sufren las consecuencias de esto, exactamente. Sí. Yo les recomiendo este bellísimo libro de cuentos. Queremos leer más, esperamos que sigan. Bueno, muchas gracias. Agradecemos nuevamente a... Yo te agradezco a vos, Susana, le agradezco a Marcelo Jorge y a Ezequiel Perelló por este maravilloso espacio, y le agradezco nuevamente al editor que se jugó con esta colección, no solo con mi libro, sino con la colección completa, a Rubén Duque, de